Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativa Multiactiva Neuland. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, muchas gracias por sintonizar nuestro programa, un programa que centra toda su temática en temas de la producción. Y la producción en el Paraguay ya sabemos que tiene una enorme cantidad de variables, algunas de gran volumen, otras de no tanto. Y en el caso, por ejemplo, de la apicultura, que es un rubro del cual nos estamos ocupando últimamente, tiene características que nos obligan a consultar con los expertos, porque cuando a uno le hablan, por ejemplo, de la abeja tapezúa o la abeja sin aguijón, empieza a pensar, bueno, que es una abeja que no tenga aguijón, si lo que generalmente uno piensa, lo primero que ve una abeja es que lo va a picar, le va a producir el picotazo con el aguijón, y uno lo primero que trata de hacer es defenderse, ¿verdad? Pero bueno, aparte de eso, es uno de los renglones productivos que, aunque no tengan un volumen muy grande, sí son muy importantes. Hoy hemos invitado al ingeniero industrial Igor Fleiser, él es cónsul honorario en Paraguay y autor del libro Cría de abeja tapezúa, que creo que lo tiene por acá. Ingeniero, gracias por venir, muy amable, ¿eh? Me alegro mucho estar con ustedes y contribuir en algo en este tema que yo creo que no deja siempre de ser interesante. Bueno, explíquenos qué es o qué características especiales tiene esta abeja tapezúa que lo lleva a usted a escribir un libro y que nos gustaría conocer. Bueno, en primer momento hubiese querido explicar que el tema de las abejas sin aguijón y en lo que respecta a su cultura es una cuestión bastante complicada. Complicada así tomando en general las abejas de estos géneros, de estas especies. Las abejas apis, que es la abeja común, pues se sabe que es una sola especie la que se utiliza, que es la más productiva y que es la universalmente culturizada en todo el mundo. En el caso de las abejas sin aguijón, que genéricamente se le llama melipónidos, el caso es completamente diferente. El país que más estudia este tema es el Brasil, por la inmensa cantidad de abejas nativas que tienen. En segundo lugar yo diría México, que tiene una cultura de estas abejas nativas de la época precolombina. Y prácticamente ahí termina la parte donde se le toma en un rango así científico o cultural. En el Paraguay se sabe, se conoce, pero se hace muy poco, Es de notar que las abejas nativas son las abejas que hasta muy entrado el siglo XIX eran las únicas que había en el Paraguay. La abeja apis, que es la abeja alemana que se le llama, la cava alemán, esa vino con los inmigrantes alemanes ya por alrededor del año 1890, 1880. Y antiguamente la única miel que se tenía en el país era la miel de la abeja sin aguijón. Ahora, ¿cuál es el problema? Acá en el Paraguay, por hablar Paraguay, hay unas 20 especies. En el Brasil habrán unas 50, 60 especies. Entonces cada uno tiene hábitos diferentes, tiene mieles con sabor diferentes, visitan flores diferentes y en general el tamaño de la propia abeja, el tamaño de su colmena, son todos diferentes también.
en la mayoría de estas abejas no tiene sentido su cultura. Su cultura significa su producción racional, porque no se adaptan a las colmenas. La miel suele ser muy, muy desagradable algunas veces. Algunas veces su cría es extremadamente difícil porque tiene un enemigo muy poderoso. Todas estas abejas tienen un enemigo muy poderoso que es una mosquita muy pequeña que se llama forídeo. Y ese forídeo tiene una apetencia extraordinaria por el polen de estas abejas, que no es precisamente polen, ya es lo que se llama gébora. El gébora ya es un polen fermentado. Entonces cuando uno toca una colmena silvestre, lo quiere por ejemplo transbordar en una caja para una cría doméstica, lo transborda, ahí viene el forídeo, pones los huevos, estos huevos son por centenares que ellos ponen y crecen las larvas y a los 10 días desaparece la colmena, comen todo. O sea, es un depredador terrible. A raíz de mis investigaciones, que yo tuve un cierto éxito porque tenía una carpintería. Entonces yo practiqué con muchos modelos de colmenas, porque la colmena para una abeja sin aguijón es totalmente diferente de una abeja común. Entonces practiqué y primero hice colmenas complicadas y después les fui descomplicando, hasta que encontré que la más práctica es la más simple. Es una cosa curiosa, es la más simple. Y la razón de ser de que las colmenas son diferentes es porque la arquitectura del nido propio de la abeja es muy diferente de las abejas apis. Las apis, cualquiera sabe, son panales en que por ambos lados están los lugares donde ellos depositan la miel y también la reina deposita sus huevos para tener crías, pero son los mismos panales. Una parte de los panales entonces están con miel, todo repleto de miel, que es lo que se cosecha y se comercializa, y una gran parte entonces están con crías operculadas, significa ya cerrados. En el caso de las abejas sin aguijón, los melipónidos, ellos almacenan la miel en una forma curiosa, en unos glóbulos, en unas esferitas que ellos hacen. La esfera no es tan regular, ¿verdad? No es tan regular. En una esfera, pero las crías sí lo hacen en panales igualitos que de las abejas. Solamente que en vez de ser verticales, son horizontales, forman como un nido. Como un nido, ahí la reina entonces deposita su huevo y las abejas le llenan del gébora y ahí se alimentan las crías y después se transforman en abejas adultas, en obreras o en zánganos. Estamos con el ingeniero industrial Igor Fleischer. Yo realmente lo escucho con mucha atención porque es, como todo lo que tiene que ver con la cría de abejas y con la vida de las abejas, es fascinante. Las formas de vida que desarrollan estas, no sé si llamarlos insectos o animales. Sí, son insectos, sí. ¿Verdad? Así que volvemos enseguida con el ingeniero Fleischer después de esta pausa. No se vayan, ¿eh? Yerba mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, hoy con la presencia del ingeniero industrial Igor Fleischer. Él es cónsul honorario de Rusia en Paraguay y autor del libro Cría de las abejas tapezudas, del cual nos va a hablar seguramente en algunos minutos.
Pero nos estaba explicando cuáles son las diferencias entre la abeja tradicional, la que más se usa para la producción de miel, y esta otra especie de cría de abejas sin aguijón, que, ¿qué particularidad tienen con respecto? Ya nos explicó que sus nidos son diferentes, cuáles son sus hábitos, los enemigos naturales que tienen, que no son pocos por lo visto. Pero ¿en qué manera inciden en la producción de miel en el Paraguay o no tienen? Bueno, la abeja apis es la reina de las abejas. Es muy productora, polinizadora de vegetales, de hortalizas, de productos de la siembra agrícola, y produce miel en una cantidad grande. Se puede sacar de una colmena fácilmente 40 kilos. Mientras que las abejas nativas son muy pequeñas productoras de miel, porque sus colonias no son grandes y el tamaño de cada abeja es pequeño. Entonces, una abeja tapesúa, o peluquerito como se le llama vulgarmente, una de las más productoras, la más que rinde, produce al año 1,5 kilos, no 40. Resumidas cuentas, uno tiene que tener unos 40 panales, colmenas de abeja tapesúa para reemplazar, para hacer el equivalente de una colmena de apis. Pero hay una diferencia fundamental, que por extraña razón o por falta de conocimiento o porque no hay algún incentivo de las autoridades nacionales, porque eso solamente puede incentivarse cuando alguna entidad pública la que promueva. Esta abeja uno puede tener en su patio, puede tener en el jardín de su casa, puede uno tomar tereré en una amigable conversación con amigos o amigas y tener 3, 4 colmenas de esta abeja tapesúa, que puede ser inclusive como soporte de planteras. Y ahí la ventaja es que uno puede cosechar miel en su propia casa dentro de un radio urbano de la ciudad. Aquí en este barrio, acá en este complejo, acá se puede tener 20, 30 colmenas de estos tapesúa sin ningún problema. Claro que no hay que molestarle a la abeja. Claro. Si uno viene y a propósito le da con un palo ahí, entonces ellos se ponen furiosos, comienzan a volar y comienzan a tirar de los pelos. Sobre todo de las cejas, en el ojo. Entonces uno tiene que correr porque no hay forma. Pero eso es adrede ya. Adrede. Es como que haya un perro por la calle y usted le viene con un palo, de repente el perro se da vuelta y le quiere morder. Y entonces, la ventaja de esta abeja, que yo creo que es el último, una de las pocas producciones que puede ser urbana y puede garantizar la miel para una familia para todo el año. Aparte de eso, el gébora, que es el polen de las flores transformado por estas abejas en un producto diferente, que es lo que más se asemeja a la jalea real. Es prácticamente una jalea real, solamente que en cantidades centenares de veces más grande que la jalea real. ¿Y que las características, digamos, las propiedades de la miel de estas abejas es diferente a la de las otras abejas? Prácticamente es la misma, solamente es más acuosa, es más diluida. Al ser más diluida, ahí es que tiene una propiedad diferente desde el punto de vista biológico, porque no fermenta, difícilmente fermente, y cualquier solución azucarada con la misma producción de azúcar tiene que fermentar. Y esta miel no fermenta. No fermenta porque parece ser que tiene porciones de agua oxigenada. En forma microscópica tiene agua oxigenada y se sabe que el agua oxigenada es inestable. El agua oxigenada pues se descompone. Claro, inmediatamente. Se desprende una molécula de oxígeno porque es inestable. Bueno, ese oxígeno es un oxígeno atómico. Y ese oxígeno atómico, cuando el agua oxigenada lo desprende, fulmina cualquier bacteria, lo mata.
Pero esa agua oxigenada la producen ellos mismos ahí. Ellos mismos, sí, sí. Es una verdadera industria. Una verdadera industria. Por eso, años antes, el remedio único para la conjuntivitis era poner 1 o 2 gotas de la miel del apinguarey, que es una de las más diminutas. Una melipónida. Melipónida, se ponía una gota en el ojo 2 o 3 veces y ya curaba. Increíble. Por el efecto fulminante, que realmente eso no es mentira. Eso, cualquiera que tiene conjuntivitis, en este mismo momento yo escucho este programa, puede ponerse. Daño no le va a hacer, lo único que pica infernalmente. Pica mucho, justamente pica porque el ojo está enfermo. Claro. Pero en 2 o 3 veces ya lo cura, a causa justamente de este producto que tiene del agua oxigenada. Ahora, usted dice que es una producción que se puede hacer, que puede ser urbana, las colmenas pueden estar en las casas. Ahora, la gente que no sabe, que no conoce, no las puede confundir y decir a la flauta, denuncia, che, ahí tienen un panal, tienen abejas, esto es muy peligroso. Doctor, ingeniero, ¿podemos hacer acá una pausita? Sí. Y responde después de la pausa. Volvemos enseguida con el ingeniero Igor Fleiser, nos está hablando de las abejas melipónidas, las que no tienen aguijón y que se pueden criar en el patio de la casa, imagínense ustedes. No se vayan, ya volvemos. Estamos de vuelta en Tierra TV. Muchas gracias por continuar en la sintonía del programa. Hoy dedicado a las abejas sin aguijón, las conocidas como tapezuá. Estamos con el ingeniero industrial Igor Fleiser. Él ha escrito un libro sobre esto, pero nos está explicando las distintas características de estas abejas sin aguijón. Y me iba a responder sobre qué pasa si la gente confunde estas abejas con las abejas que pican, con las que pueden producir una reacción alérgica. Y pueden venir las denuncias, puede haber una confusión. ¿Se produce esto generalmente o la gente ya las reconoce como...? Bueno, yo tengo mi residencia en Fernando de la Mora, zona norte. Es un lugar habitado. Muy poblado, sí. Poblado con lotes urbanos pequeños. Pues nunca nadie se quejó. Yo ahora tengo todavía 4 o 5 colmenas absolutamente inocuas para los vecinos. Lo único que uno ve que cuando florece un árbol, alguna palmera, algún cocotero, ellos van por las flores. Inmediatamente. Van por las flores y lo único que uno se percata es que hay como unas moscas volando por las flores. Porque tiene una apariencia de mosca, un color negro tiene el tapezuá. Pero el tapezuá es una de las abejas. Hay otra abeja, esa sí que es totalmente inofensiva, que es el yateí, que le llaman también rubito. El yateí es una abeja mucho más chica, tiene un color muy agradable, un color anaranjadito, casi rojizo, tiene una colmena pequeña, pero esas ni siquiera tiran de los pelos, no son agresivas, no molestan. No hay forma, pero su producción es muy pequeña y también su cosecha de miel es muy engorrosa. Naturalmente, quienes tengan este tipo de colmenas en su casa tienen que tener mucho cuidado con el uso de insecticidas, ¿verdad? De productos químicos para combatir, el mosquito y demás. Estas abejas realmente son muy sensibles a los insecticidas. Son muy sensibles a los insecticidas porque yo creo que por esta cuestión de la adaptación de los seres vivos a las cosas complicadas que le vienen las apis, después de 100 años de utilizarse insecticidas en todos los cultivos, ya alguna resistencia tienen. Estas no tienen absoluta. Aquí una vez me pidieron de una fábrica de insecticidas, me pidieron algunas colmenas para tener alrededor, para asegurarse de que no haya fuga de la planta industrial.
porque si hay una fuga de insecticida al planta industrial, enseguida van a repercutir por los melipónidos, claro, por la abeja nativa. Como testigos ahí de lo que está sí. pasando. Y en estos casos, por ejemplo, la fumigación que se hace contra el dengue, el producto que se utiliza, que creo que es un piretroide, ¿les afecta también? Les afecta, pero ocurre de que felizmente ellos trabajan más bien en horas de madrugada, no en horas diurnas. La fumigación. Sí, y otras veces utilizan agua para fumigar. Más bien como Sí. para impresionar a la gente nomás. En ese caso es mucho menos inocuo, pero sí que es perjudicial, sí. Bueno, háblenos del libro, ingeniero, por favor. Bueno, no sé si pueden así acercar. Sí, después lo vamos a tomar. La cámara. Este es un libro que yo le había explicado que tenía una carpintería, entonces me motivó a estudiar la colmena. Porque en el Brasil había modelos de colmena, pero no eran prácticos. No imagínense, el Brasil es un país inmensamente grande, pero no eran prácticos. Y a mí me gustaban estas abejas justamente por su cualidad de que no tienen aguijón. Y también leí alguna bibliografía nacional. Hay que recordar aquí al doctor Pedro Bollino, Ajá. que era uno de los más grandes apicultores que hubo en el Paraguay, falleció hace poco, y también era uno de los pocos que le interesaban estas abejas. Entonces la conjunción del interés que yo tenía en las abejas y de que tenía la carpintería y podía experimentar, entonces logré domesticar, vamos a decirlo así, a estas abejas, logré domesticarlas y encontré el sistema para la utilización racional, porque si uno va a tener una colmena para abejas, lo puede tener en cualquier caja, pero si uno lo tiene en una caja, no puede hacer la multiplicación de las colmenas. Claro. La colmena hay que tener 2, después tener 4, así como tienen cría los animales, esto también hay que multiplicarlas, sí. La otra cosa es que hay que extraer la miel. Si uno no extrae la miel, ¿para qué quiere tener? Claro. Y el problema justamente de la extracción de miel de estos melipónidos es que si uno hace un trabajo traumático en la colmena, ¿qué pasa? Viene el ñetí La liquida. Y la liquida. Entonces, la persona que no tiene el conocimiento para trabajar esta abeja es extremadamente difícil. Este libro le puede ayudar a entender cómo funciona. En este libro está todo resumido y yo creo que está bien explicado. Bien explicado. Claro que una cosa es explicar y otra cosa después hacer. Pero uno puede tener 1 o 2 fracasos y después ya va a ir adelante. Los fracasos ayudan mucho. Ya va a ir adelante. Pero en este libro está resuelto totalmente la cultura del tapezúa. Ingeniero Fleischer, le agradezco muchísimo su presencia. Extremadamente didáctico el tema de las abejas. Cada vez que me hablan en este programa de las abejas me salgo más admirado acerca de estas especies gigantescas, porque son chiquititas pero producen un efecto enorme, ya que no tendríamos polinización, la vida acabaría en poco tiempo sin las abejas, ¿verdad? Según dice. Así que le agradezco mucho haber venido a hablar del tema, muy amable. Yo agradezco mucho de haberme invitado a este programa y ojalá que haya algún lector, alguna persona que esté viendo este programa y se interese en este tema. Pero lo más importante es que se interesen las autoridades, porque es un motivo de tener una cosa interesante dentro de la ciudad y sobre todo se puede tener en las escuelas. También para la merienda escolar. En las escuelas ahí se puede inculcar el amor al trabajo, que es lo que hace tanta falta en nuestro país. Sí, señor. Como ejemplo, tener a las abejas trabajando. Gracias, ingeniero, muy amable. Nosotros ponemos punto final al programa. Los invitamos a la próxima edición de Tierra TV, aquí en este mismo espacio. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland,
Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.